Esto no fue por medio de una muerte súbita o accidental, fue una larga serie de eventos indescriptibles en la muy corta vida de Brianna que la llevó a su muerte el 19 de julio de 2002. Esta historia trata sobre los abusos que sufrió una bebé desde que nació. Es un caso realmente triste y repugnante. El 19 de julio del 2002, alrededor de las 10 a.m., la madre de Brianna, Stephanie López, llamó al 911 desde una casa móvil informando que su hija de 5 meses, Brianna, no respiraba. Patricia Walters, la abuela de la niña, también estuvo presente durante la llamada al 911. Mientras hablaba por teléfono con la operadora, Stephanie y el padre del bebé, Andrew Walters, le realizaron RCP al pequeño cuerpo de Brianna, hasta que llegaron los servicios de emergencia y se hicieron cargo. Llevaron a la niña al hospital, pero lamentablemente no pudieron reanimar a Brianna y fue declarada muerta a las 11:10 a.m. del 19 de julio de 2002. Stephanie le dijo al médico en la sala de emergencias que Brianna se había caído de la cama alrededor de las 3 a.m. Sin embargo, los médicos no le creyeron. Rápidamente se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal cuando examinaron las muchas lesiones presentes en el cuerpo de la bebé. Cuando un niño se cae de la cama, se realiza inmediatamente una investigación más profunda para determinar exactamente qué fue lo que sucedió con el niño, o bebé en este caso. We got the call that there was a baby that had died at the hospital and that it was suspected child abuse. So we knew pretty much while she was still, like as soon as she got to the hospital and they treated her, the police officers were calling us, the detectives. The hospital doesn't notify us, the police do, but for them to notify police would be any signs of trauma or injury that doesn't make any sense, bruising, and she was just bruised from her head to her toes, so they contacted law enforcement, and then law enforcement called us once the detectives got up there. Los detalles de las lesiones son realmente desgarradores. Si eres una persona sensible, sal de esta parte del video, ya que lo que voy a decir a continuación es difícil de escuchar y mucho más complicado de narrar. La autopsia de Brianna López, de 5 meses, descubrió las siguientes revelaciones impactantes de cómo murió. Brianna falleció como resultado de un traumatismo craneal. Había varios moretones y abrasiones en toda su cabeza. Brianna sufrió una lesión contundente en el cráneo en los últimos 3 días de su vida, lo que resultó en un gran hematoma subdural. Un hematoma subdural ocurre cuando un vaso sanguíneo en el espacio entre el cráneo y el cerebro, también conocido como espacio subdural, está dañado. La sangre se escapa del vaso sanguíneo, lo que lleva a la formación de un coágulo de sangre o hematoma, que ejerce presión sobre el cerebro y lo daña. Brianna también tenía sangre en las membranas alrededor de su cerebro y sus nervios ópticos. Esto era una fuerte indicación de que la niña había sido sacudida violentamente por alguien. Fue un shock saber que tenía heridas horribles en sus 2 partes privadas. También el daño físico sufrido en estas regiones no fue accidental, sino creado por alguien que la usó para su propia gratificación mientras aún estaba viva, y muy posiblemente ya muriendo. Había al menos 15 marcas de mordeduras en el cuerpo de la bebé. Brianna tenía 2 fracturas de cráneo que también tenían de 5 a 7 días, y las membranas alrededor de su cabeza mostraban tanto sangre vieja como nueva, lo que significa que había sufrido una lesión cerebral previa no tratada. Sus muslos izquierdo y derecho, así como la parte superior de su brazo izquierdo, fueron violentamente torcidos. Brianna también tenía 2 fracturas de costillas en el lado derecho de su pecho, que habían ocurrido varias semanas antes de su muerte. Basándose en esos hallazgos, la muerte de Brianna se puede decir que era un homicidio en toda regla. Brianna López no tenía ni medio año cuando sucumbió a las torturantes heridas que claramente le habían sido infligidas repetidamente a lo largo de su corta vida. ¿Cómo podrían ser tan crueles sus propios padres? Ni siquiera pude imaginarme lo que esa bebé vivió en su corta vida desde que nació. Prácticamente fue abusada y tratada de una manera horrible. Brianna López vivía en un tráiler propiedad de su abuela con otras personas, su madre Stephanie López, su padre Andrew Walters y su hijo de 18 meses, su hermano Andy Jr. Unas semanas antes del asesinato de Brianna, el hermano gemelo de Stephanie, Stephen López, también comenzó a vivir en el tráiler. La abuela de Brianna, Patricia Walters, residía en otra parte del tráiler con el hermano de Andrew, Robert Walters. Eso es un total de 7 personas viviendo en el tráiler. López afirmó que la noche del 18 de julio de 2002, la noche anterior a la muerte de su hija, se tomó 2 o 3 cervezas en la casa antes de quedarse dormida alrededor de las 10 p.m. Estaba durmiendo en la habitación compartida con el padre de Brianna, quien permaneció despierto con su hermano, Robert Walters, y el otro tío de Brianna, Stephen López. Aparentemente, Andy Jr., de 18 meses, también estuvo presente.
Stephanie no mencionó nada más sobre estas personas en ese momento. Según Stephanie, a la mañana siguiente, el 19 de julio, casi 12 horas después, Stephanie se despertó a las 9:45 am y encontró a la bebé Brianna magullada y pálida. Después de notificar al padre, Andrew, y a la abuela Patricia, Stephanie llamó al 911. Cuando le preguntó a Andrew qué sucedió, él respondió que Stephen pudo haberla vomitado. ¿Qué clase de respuesta es esa? Stephanie afirmó que había presenciado cuando Andrew estaba lanzando a Brianna al aire días antes de eso, pero ella mencionó que le dijo que se detuviera por temor a que la bebé pudiera lastimarse, después de ver a Brianna golpearse la cabeza contra el techo 3 veces. Ella creía que algunos de los moretones más antiguos en Brianna eran resultado de esto. También dijo que las nuevas lesiones y abrasiones encontradas en su hija no estaban presentes la noche anterior a la muerte de la niña. Y en un intento de explicar las marcas de las mordeduras encontradas en Brianna, Stephanie afirmó que pudo haber visto al pequeño Andy Jr. de 18 meses morder a su hermana. 18-month-old that was biting her, but he ruled that out. A little baby couldn't bite that hard, like a little kid couldn't bite her as hard as what the marks were, and then also it was a... Decían que fue el niño pequeño de 18 meses el que le estaba mordiendo, como si un niño pequeño pudiera morder tan fuerte, y eso simplemente no tenía sentido. Además, el tamaño de las mordidas eran de un adulto, no de un niño. En su entrevista con la policía, el padre de Brianna, Andrew Walters, recordó lo que hizo él la noche antes de que mataran a su hija. Dijo que salió del trabajo alrededor de las 5 p.m. y que estaba en la casa alrededor de las 6. Recogió a Stephen, compró una caja de cerveza y luego los dos pasaron el resto de la noche en el remolque, en la habitación que compartía con Stephanie. Afirma que se quedó dormido alrededor de la medianoche, antes de despertarse para ver a Brianna alrededor de las 3 a.m. Según él, en ese momento ella estaba bien, así que volvió a dormir. Andrew se levantó de nuevo alrededor de las 7 a.m. y jugó con Brianna antes de darle una manta para cambiarle el pañal y regresar a dormir cuando se despertó por tercera vez. Eran las 10 de la mañana, Brianna ya estaba inconsciente. En esta parte de la entrevista, Andrew admitió que Brianna se había caído de la cama. Y después de afirmar que Andy Jr. era quien le dejó las marcas de las mordidas, admitió la verdad de las mordeduras, que eran suyas. También confesó que Brianna se había golpeado la cabeza contra el techo después de que él la había lanzado varias veces al aire días antes de su muerte. Walters también afirmó que el tío Stephen López había hecho lo mismo con ella. La policía finalmente informó a Andrew que su hija estaba muerta. Después de eso, admitió que él causó los moretones de Brianna. También habló de la noche del 18 de julio, la noche antes de que Brianna fuera declarada muerta. Él confesó que él y Stephen habían estado jugando con Brianna un poco demasiado rudo. Los dos se habían estado tomando turnos para arrojar a Brianna al techo, donde se golpeaba repetidamente la cabeza, y admitieron haberla arrojado al aire y dejarla golpear el techo y aterrizar en el suelo. Pero eso era solo la mitad de lo que pasó, porque a este punto ellos no habían confesado nada sobre las violaciones y los abusos sexuales. Estaban jugando videojuegos en la habitación y de repente empezaron a lanzarla por los aires, como si estuvieran lanzando una pelota de fútbol. Admitió que seguía golpeando el techo y cayendo al suelo. Andrew afirma que en una de estas veces falló y no pudo atrapar a su hija cuando se derrumbó contra el suelo, sin nada para amortiguar su caída. Tengan en cuenta que Brianna tenía medio año. Andrew incluso fue capaz de identificar en las imágenes que se muestran las heridas de su hija qué moretones provenían del techo y cuáles del piso. Incluso señaló las muchas marcas de mordeduras que le dejó cuando le preguntaron a Walters qué hizo para consolar a su hija después de que se estrelló en el piso y comenzó a llorar. Él respondió: yo solo seguí lanzándola al aire. Durante esto, Stephanie estaba presente en la habitación en la que torturaban a su hija, pero totalmente ajena al llanto de ella. No me creo que con 2 o 3 cervezas quedes totalmente noqueado al grado de no escuchar ningún ruido durante 12 horas seguidas. Andrew afirmaba que cada vez que Stephanie se enfadaba con Brianna le pellizcaba las orejas o la arrojaba a un asiento inflable desde una distancia aproximadamente de medio metro. Ahora recuerda que la edad máxima de esta bebé era 5 meses. Luego describió envolver una toallita húmeda alrededor de su dedo e insertarla en la bebé hasta el nudillo medio, y cuando la quitaba, él dijo que había sangre en la toallita del bebé. El hermano gemelo de Stephanie, Stephen López, el tío de Brianna, también fue entrevistado por la policía el 19 de julio de 2002 y habló de la noche del 18 de julio. Dice que él estaba en el dormitorio del remolque jugando videojuegos con Andrew. Dijo que Stephanie
Stephanie, Andrew y el bebé estaban presentes. El otro tío de Brianna llegó con un amigo. Andrew y Stephen se sentaron en la habitación a beber cerveza. Stephen afirmó que Andrew tomó alrededor de 4 o 5 cervezas y no sucedió nada inusual. Stephen también admitió que arrojó a Brianna al aire, lo que hizo que se golpeara la cabeza contra el techo. Tanto Andrew como Stephen han admitido ese horrendo acto de abuso. Los policías le mostraron la foto a Stephen López del daño hecho a Brianna. Él negó tener algo que ver con eso. Dijo, yo no hice nada de eso. Pero luego, en un interrogatorio adicional, su respuesta cambió a no puedo recordar o no recuerdo. Sorprendentemente, poco tiempo después, Stephen López declaró que no recordaba haber iniciado un acto sexual con la niña de 5 meses, pero que recordó detenerse porque se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Brianna Maraya López nació el día de San Valentín de 2002 en Las Cruces, Nuevo México. Solo estuvo en esta tierra 153 días antes de que su vida fuera arrebatada por aquellos mismos que se la dieron. Brianna no solo fue abusada en el corto tiempo previo a su muerte, la niña fue pateada, golpeada, arrojada, pellizcada. Todo esto antes de que tuviera medio año. Su padre, Andrew, y su tío Stephen pensaban que era gracioso cuando ella lloraba de dolor y a su vez la lastimarían aún más. Usaban un paño para sofocar sus gritos y amortiguar su llanto. Su padre, si es que se le puede llamar así, hizo lo que hizo con su dedo para encubrir lo que le había pasado realmente a la pobre bebé. Los sufrimientos de Brianna no eran nada nuevo. Este estilo de vida de tortura es lo único que conoció en 153 días de vida. Los policías registraron el remolque en el que vivió Brianna y aparentemente no pudieron encontrar un solo juguete perteneciente a la niña de 5 meses. Tampoco había una sola foto de Brianna sonriendo o en la que pareciera feliz. Su abuela Patricia supuestamente sabía que los tres estaban abusando de Brianna, pero ella no hizo nada para evitar que esos monstruos lastimaran a su nieta. Y en última instancia, cuando la bebé no pudo aguantar un día más en el infierno en el que había nacido, su pequeño cuerpecito se rindió. Una de las enfermeras dijo que dejaran a Stephanie en la habitación para que pudiera despedirse de su hija. Stephanie entró y se cubrió la cara con la manta y luego dijo, lo siento. La fiscal adjunta de distrito, Susana Martínez, buscó cadena perpetua porque se pudo probar que la muerte de Brianna no fue causada por una negligencia de una noche, sino más bien por meses de abuso constante. La abuela, Patricia Walters, y el tío, Robert Walters, fueron acusados de no denunciar el abuso o negligencia infantil. Estos fueron delitos menores. De cualquier manera, Robert y Patricia fueron condenados y declarados culpables. Recibieron una sentencia de 5 meses. El despreciable tío de Brianna, Stephen López, admitió ante el jurado que había violado y haberla arrojado al aire para luego dejarla caer contra el suelo. Sangre encontrada en la bebé Brianna coincidía con una mancha de sangre encontrada dentro de los pantalones que usó ese día en el que fue declarado culpable de penetración sexual y criminal y abuso infantil resultando en muerte, entre otros cargos relacionados. Stephen fue sentenciado a 57 años tras las rejas y ahora se le conoce como el recluso 5927. Andrew Walters ahora está sirviendo de tiempo completo en el centro correccional de Snake River en Ontario, Oregon, donde fue enviado debido a preocupaciones por su seguridad. Desafortunadamente, Andrew estará en libertad condicional en 2025. Stephanie René López fue condenada y sentenciada a 27 años de prisión, que anteriormente cumplía condena en el Centro Correccional del Oeste de Nuevo México, donde ella era conocida como la reclusa número 59.941, pero lamentablemente Stephanie fue puesta en libertad condicional en 2021 por buen comportamiento, con el siguiente requisito, libertad condicional de 2 años. And her mom was nowhere to be found. She should not be walking the streets of this state or anywhere else. La familia enterró a Brianna en una tumba sin nombre y sin lápida para evitar que la gente la encontrara, pero la multitud estaba indignada por todo lo que había pasado y no iban a dejar que Baby Brianna fuera olvidada. La gente pagó por su tumba. La familia tomó represalias poniendo una jaula alrededor de la tumba de Brianna, pero eso no impidió que la gente la decorara con flores, fotos, juguetes, globos. La reja solamente atrae más la atención y las personas han pedido que ésta se quite y que se ponga una lápida, pero hacerlo no fue fácil, ya que la familia se negó durante muchos años.